Recuerdo que en 2022, cuando cursaba el último año de colegio, empecé a preocuparme por el qué iba a estudiar. Desde hace 3 años había descartado la idea de estudiar algo relacionado con las ciencias humanas y sociales. Digamos que ya había cerrado varias puertas, pero todavía no sabía qué iba a estudiar. Y para tomar esta decisión me ayudaron mis profesores. Me orientaron según mis intereses y en ese momento, y no me arrepiento de ello, elegí el camino de la ciencia. Hoy quiero ayudarte a ti y darte algunos consejos que no te dicen a la hora de estudiar y elegir el camino de la ciencia. Primero, ¿qué se estudie para ser científico? Yo me hice esta pregunta desde hace mucho tiempo y la verdad no lo tenía claro. Lo primero es que para ser científico debes estar estrechamente relacionado con la academia. Por ende, no es una opción no estudiar en una institución académica. O al menos, si no estudias en una institución académica, hay baja probabilidad de que llegues a hacer lo que hace un científico. Como por ejemplo publicar un artículo en una revista científica reconocida mundialmente, ser docente universitario, participar de diversos congresos y realizar investigaciones financiadas por un organismo externo. Ahora, ya que tenemos claro que hay que estudiar algo, te preguntarás, ¿qué hay que estudiar? Y la verdad es que la rama de la ciencia ofrece muchas carreras, por ejemplo, física, química, biología, microbiología, biotecnología y muchas otras que probablemente se me olvidan en este momento y que por ello te estaré dejando por aquí. Después de estudiar tu pregrado, es decir, la carrera que hayas escogido, debes elegir un doctorado para realizar lo que hace un científico, que es crear conocimiento. Y por último, como científico, nunca paras de investigar y crear conocimiento. Asimismo, nunca paras de aprender. El segundo aspecto que quiero hablar es que estudiar ciencia suele ser muy reduccionista. Con esto me refiero a que durante tu época de universidad y durante tu época de aprendizaje vas a adquirir procesos y conocimientos que son reduccionistas. Es decir, que además de ser aspectos minúsculos y sumamente específicos, son poco flexibles. Vas a tener materias que te enseñan los conocimientos, pero que en ningún lado los vas a poner ni tú ni el profesor en duda, porque previamente esos conocimientos que tú estás aprendiendo pasaron por un método de comprobación, el método científico. Entonces, esto no es como que vayas a levantar la mano durante clase y decirle al profesor que está equivocado en ese conocimiento, porque como te acabé de decir, hay muy pocas cosas que se ponen en duda. Y evidentemente como estudiante te tengo que decir que pongas en duda al profesor. Sin embargo, lo que te quiero decir es que el profesor pocas veces pone en duda sus conocimientos y por ende pocas veces pone en duda lo que te va a enseñar a ti. Por ejemplo, si estás viendo las diversas enzimas que regulan un proceso metabólico, no hay discusión ni del proceso ni de las enzimas. Y un aspecto que depende del profesor es el grado de reduccionismo que le da a las materias. Existen docentes y personalmente entro en conflicto con ellos que atribuyen un solo proceso, una sola estructura, un solo objeto a un determinado comportamiento, sin tener en cuenta la vista periférica del asunto. Y esto es a lo que se le denomina tomar el todo solamente como la suma de sus partes, sin tener en cuenta la trascendencia que esto conlleva y los procesos extrínsecos que pueden influir en determinado procedimiento, en determinado comportamiento. El tercer aspecto que te quiero decir es que más allá de la teoría, te debe gustar la práctica. Por lo menos yo entré a mi carrera con una vista romántica de la ciencia y de la investigación. Llegué con un amor de lo que había aprendido teóricamente en mi colegio. No obstante, nunca había estado inmerso en las prácticas de laboratorio. Y es que tu trabajo como científico no se limita a las partes teóricas, sino que por el contrario, mayormente tu trabajo será práctico. Es por ello que a lo que le debes poner más sentido y más atención es a las prácticas de laboratorio y a las diferentes aplicaciones que vayas aprendiendo. Siempre, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que el método científico utiliza la experimentación como método de comprobación. Además de saber los conceptos que hay detrás de cada aplicación, de cada experimentación, debes saber cómo hacerla, cómo hacer esa praxis. ¿Qué te recomiendo yo en las prácticas? Lo primero es que pruebes todo lo que está en tu interés, todas las cosas que probablemente te gustan. Es decir, usualmente uno entra a la carrera simplemente con una aplicación que probablemente le gusta, pero a lo largo de la carrera va descubriendo 5 cosas más que le pueden gustar a uno. Entonces ahí es donde tienes que entrar más allá de la parte teórica, a ver cómo se aplican esas cosas para ver si en realidad te llama la atención.
Y puede que lo que te gustaba inicialmente cuando entraste a la carrera ya no te guste, pero asimismo te gustan otras cosas que has aprendido nuevas. Y lo segundo que te recomiendo es que antes de iniciar la carrera o incluso durante la carrera investigues e indagues a qué se dedican las personas que ya se graduaron, ya sea solamente tu carrera o si quieres ser más específico y tienes las personas, pues indaga a qué se dedican los de tu universidad que se graduaron en esa carrera, para ver qué es lo que hacen, cuáles son las posibles ofertas laborales que hay en ese campo y tener distintas perspectivas de en realidad qué es lo que hace alguien de tu carrera apenas se gradúa. Ahora bien, ¿qué pasa si disfruto de la práctica pero no de la teoría? Pocas veces pasa esto porque la teoría es la que fundamenta la práctica, ya que explica los procesos que se dan en ella. Pero si solo disfrutas la práctica, probablemente es porque estás viendo por separado los dos componentes. Es decir, que lo que se ve en teoría no aplica para la praxis y viceversa. Y ese es un error. Al que le gusta la aplicación, al que le gusta lo que hace, necesita aprender por qué sucede ese fenómeno y por qué no sucede otro. Cuál es el fundamento de lo que está haciendo y cómo la teoría se aplica a la práctica. Por ende, tienes que buscar la relación y la conexión entre esos dos componentes. El cuarto aspecto es que puedes llegar a ser mecanicista tu aplicación. Cuando realizas laboratorios te das cuenta que cambia la muestra y por ende cambia el resultado, pero el proceso resulta el mismo y el proceso es monótono. ¿Y con esto a qué me refiero? A que uno de los caracteres de la ciencia es la búsqueda de la objetividad y de la universalidad, por lo que cómo realizan la ciencia en una parte del mundo, en tu país, va a ser muy similar a cómo lo hacen en otra. Es verdad que algunas veces no hay los equipos, pero los procedimientos en general se mantienen independientemente del cambio de región geográfica. Y es por ello que los procedimientos de análisis suelen ser universales, de tal forma que lo que varía son los resultados y no la forma de hacerlo. Por ejemplo, cuando requieres analizar una bacteria, su morfología, su comportamiento, sus factores de virulencia y demás, realizas un procedimiento que va a ser el mismo para cualquier bacteria. Lo que cambia es el resultado que vas a tener en cada una de las distintas bacterias. Y por eso, si tienes un cultivo grande de bacterias y quieres analizar muchas muestras, va a ser el mismo procedimiento una y otra vez y al final lo que va a variar serán los resultados, pero el procedimiento es monótono y es repetitivo. Asimismo, aunque no soy investigador, mediante el método científico puedo afirmar el mecanicismo en la investigación. Te voy a explicar a fondo. Cuando planteas una hipótesis, tienes que comprobarla. Y para realizar esa comprobación, tienes que demostrar una y otra vez el mismo fenómeno en las mismas condiciones. Por ende, vas a tener que realizar los mismos experimentos una y otra vez, lo que se traduce a muchos meses de repetitividad y de simplemente hacer lo mismo. Y el quinto aspecto, que lo hablé al inicio del video superficialmente, es que en el mundo de la academia importan mucho los títulos. Y en este punto te quiero decir con que no vale tener solamente la carrera. Si quieres publicar artículos en revistas, si quieres ser investigador y que te financien esas investigaciones o ser profesor de universidad, tienes que tener doctorado. Ni siquiera te alcanzan las especializaciones o las maestrías. Porque en el doctorado vas a hacer lo que hace un investigador y un científico: crear conocimiento, investigar, poner en duda lo que ya está. Y un aspecto muy positivo de ello, y que no sé si funciona así en todas las carreras y en todos los ámbitos, es que tú te puedes graduar de pregrado y directamente pasar al doctorado, sin tener que hacer una especialización o una maestría antes. En mi universidad, la mayoría de los profesores que me dan clase cuentan con doctorado. Y es que para dar clase tienes que tener experiencia en el campo del que estás hablando. Además, en la actualidad el nivel de un investigador no solamente se mide por las publicaciones de los artículos, por el número de artículos que ha publicado, sino por las citaciones que han tenido sus artículos. Y para publicar artículos tienes que contar con cierto grado de autoridad que solamente la adquieres por medio de la academia, y la academia solamente te lo da por medio del título de doctorado. Por ende, tienes que tener en cuenta en que si quieres llegar a ser un científico, tu trayectoria académica no termina con el pregrado ni con el doctorado. Es un proceso constante de aprendizaje, de creación de conocimiento y de investigación. Y para culminar con este video, no quiero decirte que no seas científico o que no elijas el camino de la ciencia.
Solo quiero ponerte los puntos sobre la mesa para que tomes una decisión informada y consciente a lo que te vas a enfrentar y lo que quieres hacer. Hasta aquí el video de esta semana. Suscríbete, que he visto que muchos que ven mis videos no están suscritos. Dale like si te gustó y pon en tu comentario lo que puedo mejorar y lo que te gustaría que hablara en un próximo video. Sin más que decir, cuídate y hasta pronto.